En el contexto de los conceptos clave del Tantra, tal como se exponen en el Libro de los Secretos, Vijnanabhairav Tantra, de Osho, la muerte es un fenómeno central y paradójico, fundamental para la comprensión de la vida, el amor y la meditación. El Tantra no la ve como un final aterrador, sino como una puerta esencial hacia la transformación interior, la inmortalidad y la no dualidad. A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre la muerte en el Tantra. 1. La muerte como experiencia fundamental e inevitable. Inmediatez y presencia constante. La muerte, al igual que el amor y la meditación, siempre ocurre en el presente. Nunca puede suceder en el futuro o en el pasado. Esto la convierte en una realidad ineludible y siempre actual. La única certeza, es la única certeza en la vida, todo lo demás es incierto. En el momento en que se nace, se entra en la muerte. No es un accidente, sino una parte intrínseca y natural de la existencia, que crece en el corazón mismo de la vida. Definición de lo humano. La conciencia de la muerte es lo que distingue al ser humano del animal. Solo el hombre, al tomar conciencia de la muerte, se vuelve hombre y está preparado para la religión y el Tantra. Repentina y total, la muerte siempre es súbita, no es un proceso gradual. O se está vivo o se está muerto, sin un punto intermedio. Buda mismo utiliza la terminología de la muerte total, nirvana, para describir el cese completo del ser y el renacimiento. 2. El miedo a la muerte, su origen y superación. El miedo a la muerte es una de las principales barreras para la liberación, y el Tantra explora su origen para ayudar a trascenderlo. Miedo a lo desconocido y a la vida no vivida. El miedo a la muerte no surge de la muerte en sí, sino de la ignorancia sobre ella y de no haber vivido plenamente la vida. Quien nunca ha vivido realmente, tiene miedo a morir. Apego a lo irreal y al ego. El miedo a la muerte surge del apego y la identificación con lo irreal, nombre, forma, roles sociales, pertenencias. El ego es el que teme a la muerte, ya que la muerte es la desaparición de esta entidad falsa. El miedo como protector del ego. Este miedo protege al ego, impidiendo que el individuo se adentre en la meditación, que es una muerte espiritual. Superación por la aceptación y la conciencia. El miedo desaparece cuando se acepta la certeza de la muerte. La conciencia de que la muerte es inevitable y ya está ocurriendo en la vida, libera del miedo. Al conocer el dormir sin sueños y ser consciente de ello, se pierde el miedo a la muerte, comprendiendo que nadie ha muerto nunca, nadie puede morir. 3. La muerte en relación con los conceptos clave del Tantra. No dualidad. Advaita. La muerte y la vida son dos polos de una misma realidad, no opuestos enemigos. La mente las divide y las pone en conflicto, pero la existencia es una. La trascendencia de la dualidad implica aceptar o rechazar ambas, vida y muerte, juntas. Al hacerlo, se anulan mutuamente y el apego cesa, llevando al nirvana o moksha, liberación. Conciencia y alerta. Enfrentar la muerte con conciencia total y alerta es el camino hacia la inmortalidad. Los iluminados, como Buda, demuestran la posibilidad de ser testigos de su propia muerte, una experiencia que se considera el momento máximo de estar vivo. La conciencia interna permanece sin perturbar incluso ante el sufrimiento físico de la muerte. El ego y su disolución. La muerte es la disolución del yo o ego. En el momento de la muerte, el ego desaparece, y lo nuevo, la conciencia pura, la virginidad prístina del ser, emerge. Mansoor, al ser ejecutado, se reía diciendo Ana Eleak, soy Dios, afirmando que el ego que podían matar ya lo había matado él mismo. Amor y sexo. El sexo es una muerte sutil del ego y la individualidad. Al igual que la muerte, el sexo es una experiencia en el presente que, si se aborda con conciencia, puede llevar a una disolución del yo y a la experiencia de la unidad,
lo que se describe como un pequeño orgasmo sexual que prepara para la gran muerte, la gran dicha. Deseo y no deseo. La aceptación de la muerte es clave para liberarse del apego y el deseo. El deseo de vivir en el futuro, o el miedo a la muerte, alimenta el ciclo de desdicha. Al estar completamente en el aquí y ahora y aceptar la muerte, se llega a un estado de no deseo. Tantra VS Yoga. Jesús y Buda utilizan diferentes lenguajes para describir la misma verdad. Jesús habla de vida abundante, mientras que Buda usa la terminología de la muerte total, nirvana. Ambos se refieren a la trascendencia del ego y la experiencia de la unidad con la existencia. Antiguo y novedoso. Aunque las técnicas para trascender la mente y la muerte son las más viejas, más antiguas, son también las últimas, el más nuevo porque son exhaustivas y atemporales. 4. Técnicas tántricas para confrontar la muerte. Las fuentes describen métodos específicos para meditar sobre la muerte y trascender su miedo. Meditación en lugares de cremación. Se aconseja ir a cementerios o lugares de cremación y meditar sobre una pira funeraria, observando el cuerpo ardiendo sin pensar, sino solo mirando profundamente el fenómeno. Esto ayuda a internalizar la certeza de la muerte y a verse a uno mismo en ese proceso. Conciencia en la respiración saliente. Al expirar completamente, uno se vacía de vida y se encuentra muy cerca de la muerte. Concentrarse en este intervalo de vacío de vida entre respiraciones permite percibir una calma y un silencio internos, un momento en el que se es un Buda. Imaginación consciente de la propia muerte. Visualizar el cuerpo ardiendo hasta hacerse cenizas, mientras la conciencia, el tú, permanece, es una técnica para volverse un ser por encima de lo humano. Meditación sobre el ciclo completo de la vida. Imaginar el momento de la concepción, el crecimiento, el envejecimiento y la muerte del cuerpo, y luego dejar a ambos de lado para encontrar el ser que nunca ha nacido y nunca va a morir. Recuerdo de uno mismo. Consiste en olvidarse de todo lo que no es el yo, sociedad, mundo, relaciones, y simplemente recordar la propia existencia. 5. La perspectiva iluminada sobre la muerte. Ausencia de preocupación por el futuro. Una persona realizada no se preocupa por lo que sucederá después de la muerte, ya que vive aquí y ahora en una riqueza e intensidad absolutas. Muerte como un dormir prolongado. Para el iluminado, la muerte es solo un dormir prolongado, útil y bello porque te da nueva vida. Ya murió al iluminarse. Buda afirmó, morí hace 40 años. Morí el día en que me iluminé, de modo que solo este cuerpo está desapareciendo ahora. Para el iluminado, la vida física después de la iluminación es solo un impulso del pasado, un cuerpo que sigue su curso sin la identificación del ser interno. Testigo del sufrimiento kármico, los iluminados, en su última vida, experimentan una condensación e intensidad de todos los karmas pasados, pero permanecen como testigos del sufrimiento físico sin identificarse con él. La muerte como liberación. El objetivo de Buda era dar una muerte total para que el individuo nunca vuelva a nacer. Jesús, al morir en la cruz, demostró una rendición total y una aceptación profunda, trascendiendo el miedo. En resumen, la muerte en la naturaleza del Tantra no es un tabú o un evento a evitar, sino un concepto clave que se debe enfrentar y experimentar con plena conciencia. A través de técnicas específicas y una filosofía de aceptación radical, el Tantra guía al individuo a disolver el miedo, el apego y el ego, trascendiendo la dualidad de vida y muerte para revelar la inmortalidad inherente del ser y la unidad con la existencia, lo que finalmente conduce a la libertad y la dicha del Samadhi. En el contexto de los conceptos clave del Tantra, tal como se exponen en el Libro de los Secretos, Vijnan Bhairav Tantra, de Osho, la relación entre sueños y realidad es fundamental, y se presenta de una manera profundamente no dual y transformadora. Para el Tantra, la distinción entre estos dos estados es a menudo ilusoria,
y el objetivo es trascender ambas para alcanzar una conciencia pura y sin divisiones. Aquí se detalla lo que las fuentes dicen sobre los sueños y la realidad. 1. La realidad como un sueño, maya. El Tantra, siguiendo la perspectiva de sabios como Sankara, postula que el mundo que percibimos como real es, en esencia, una ilusión o un sueño, maya. Naturaleza de maya. La palabra maya no significa que el mundo sea irreal, sino que es imposible determinar si es real o irreal. Es una confusión, un flujo constante de cambio donde nada es certero. Para quien está centrado en el tercer ojo, los sueños se hacen realidad y toda la realidad se vuelve como un sueño. Percepción subjetiva. El mundo no se compone de cosas externas, sino de nuestros sueños y proyecciones mentales. Cada mente crea su propio mundo de sueños. La realidad que percibimos es una interpretación. La realidad sin pautas es la única realidad. La falsedad del estado de vigilia. Se afirma que la conciencia de la vigilia es a menudo falsa, ficticia y artificial. Somos como actores, no espontáneos ni auténticos. Las imágenes que recibimos a través de los ojos no pueden distinguir si lo que ven es real o irreal, ya que los sueños son tridimensionales y tan vívidos como la realidad. El impacto de la mente condicionada. Nuestra mente condicionada, que piensa que todo es real durante el día, proyecta esa misma actitud en la noche, haciendo que los sueños parezcan reales. Todas las interpretaciones que hacemos de la realidad son elaboración de tu propia mente. La experiencia de los iluminados. Para aquellos que han alcanzado una realidad más elevada, el mundo normal parece como soñado debido a la inmensa distancia entre su centro y la periferia. 2. Los sueños como espejo de la inconsciencia y deseos insatisfechos. Los sueños son una continuación de la inautenticidad de la vida de vigilia, sirviendo como un mecanismo para procesar deseos no realizados o reprimidos. Sustitutos y expresiones de deseos. Los sueños son sucedáneos que la mente crea para proteger el dormir, completando cosas que han permanecido incompletas. Si no se consigue lo que se desea en la realidad, se empieza a soñar. Por ejemplo, la represión sexual o el ayuno durante el día se manifiestan en sueños sexuales o de comida por la noche. Naturaleza simbólica y privada. Los sueños son simbólicos, no reales, y solo se revelan en metáforas. Son una locura privada que no puede ser compartida. Falsedad incluso en sueños. Se dice que somos tan falsos que ni siquiera en sueños puede ser real. En los sueños, aún se tiene miedo al mundo y a la sociedad, lo que lleva a la creación de símbolos para evitar confrontaciones directas. Ventana al inconsciente. Freudiano. Los sueños son más reales que las horas de vigilia porque estamos menos en guardia. El sensor está dormido y lo reprimido puede expresarse simbólicamente. Sin embargo, el Tantra distingue el inconsciente reprimido de Freud del inconsciente real, que es nuestra fuente de energía vital. 3. La dualidad de sueños y realidad y su trascendencia. El Tantra busca disolver esta dualidad, revelando que el verdadero ser es el observador de ambos estados. El observador como la única realidad. El Tantra afirma que lo real es el que conoce tanto el mundo de los sueños como el mundo de la vigilia, porque este ser nunca es trascendido ni anulado. Incluso para un sueño falso es necesario un soñador real. La ciencia de la meditación se interesa en el que sueña, no en el sueño. Ir más allá de la conciencia. El objetivo último del Tantra es ir más allá de la dualidad consciente/inconsciente, a un estado de simplemente ser o no mente. La meditación es una trascendencia del proceso de soñar. El lapso entre estados. La verdad se vislumbra en el pequeñísima puerta, un intervalo entre el rostro falso del estado de vigilia y el rostro falso del dormir/soñar. Estar consciente de este lapso es crucial. 4.
Técnicas tántricas para trascender los sueños y la realidad. Las 112 técnicas del Vijnana Tantra ofrecen caminos experienciales para manipular la percepción de sueños y realidad. En estado de vigilia, durmiendo, soñando, conócete como luz. Esta técnica implica imaginarse como rayos de luz, primero en la vigilia, luego llevar esa sensación al dormir y finalmente a los sueños. Con el tiempo, los sueños empiezan a desaparecer. Tratar la vida de vigilia como un sueño, estratagema de Sankara consciente y continuamente recordar, incluso durante las actividades diarias, que todo es un sueño o una ilusión. Esto no es una teoría filosófica, sino un estratagema para cambiar la actitud fija de la mente y permitir una nueva forma de ver. Si se practica durante semanas, se puede lograr estar consciente en los sueños. Recuerdo del yo soy. Constantemente recordar yo soy, sin ningún nombre o etiqueta. Cuanto más real se vuelve el individuo en su interior, más irreal se vuelve el mundo circundante. La realidad se convierte en yo, y el mundo se vuelve irreal. Dejar de pensar y sentir. La mente es la barrera básica que crea un muro de pensamientos entre el individuo y la realidad. La meditación es un estado de no pensamiento. Las sensaciones profundas, en lugar del pensamiento, son el camino para la conciencia. Observar el centro de la mente. La técnica pon la substancia de la mente en una finura inexpresable, encima, debajo y en tu corazón busca la conciencia de los momentos de no pensamiento. Imaginación del espíritu. Imaginar el espíritu simultáneamente dentro y alrededor de ti hasta que todo el universo se espiritualice permite destruir las estructuras del intelecto que perciben la materia y revela que todo es energía. Esta imaginación es una realidad y puede cambiar la mente. Aceptar la realidad en el momento presente. Acepta tu realidad en el momento presente. Percíbela, afróntala sea la que sea, y no dejes que la mente se vaya al futuro. El futuro es deseo. Si puedes estar aquí y ahora, eres un Buda. 5. Consecuencias de trascender la dualidad sueño/realidad. Centramiento y disolución del ego. Al vivir la vida entera como un sueño, el individuo se arraiga en su centro. La disolución de la imagen falsa y del ego es la puerta a la espiritualidad. Conciencia perfecta y no deseo. Cuando se es perfectamente consciente, ningún deseo surge. La meditación es conciencia perfecta. Libertad y paz. La trascendencia de las dualidades lleva a una profunda libertad del pasado, la mente y sus ataduras. Se experimenta un silencio, paz, gozo y éxtasis. Autenticidad. Al desechar las falsedades y reconocer que el mundo es un sueño, el individuo se vuelve auténtico y natural. Unidad con la existencia. Al desapegarse del cuerpo y de las limitaciones, se experimenta que toda la existencia se vuelve tu cuerpo. Tu cuerpo se vuelve una parte de la existencia total. La realidad no yo se siente como una unidad cósmica. En resumen, los sueños y la realidad son vistos por el Tantra como dos caras de una misma moneda ilusoria, ambas generadas y sostenidas por la mente condicionada y el ego. El camino tántrico, a través de sus técnicas de conciencia y alerta, busca que el individuo se convierta en el testigo de ambos estados, permitiendo así su trascendencia. El objetivo final es la disolución del ego y la experimentación de la no dualidad, donde la distinción entre lo soñado y lo real se desvanece, revelando una verdad que es vivida y sentida como conciencia pura y unidad con la existencia, más allá de cualquier concepto o interpretación. En el contexto de los conceptos clave del Tantra, tal como se exponen en el libro de los secretos, Vijnana Tantra, de Osho, la evolución humana es un proceso complejo que va más allá del desarrollo biológico, centrándose fundamentalmente en la transformación de la conciencia y la disolución del ego. El Tantra propone una visión singular, una espiral que se eleva hacia un estado de inocencia consciente.
A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre la evolución humana. 1. La visión tántrica de la evolución, la espiral. Las fuentes contrastan diferentes perspectivas sobre la evolución para posicionar la visión tántrica. Visión occidental, lineal. Pensadores como Teilhard de Chardin proponen una evolución lineal de la conciencia a través de etapas de complejidad, concentración y dirección, con una flecha que avanza infinitamente. Visión oriental, circular. Los hindúes creen en un movimiento circular de la naturaleza, las estaciones y la vida humana, donde todo vuelve al mismo punto. La espiral, oso/diagonal. Tantra Oso propone una síntesis de ambas, la espiral. La evolución se desarrolla como una línea, pero nunca vuelve exactamente al mismo punto, sino a un plano más elevado. Es decir, vuelve a la simplicidad original, pero a una más elevada que contiene una inmensa luz y no es primitiva. Esto se compara con escalar una montaña en espiral. Se pasa por los mismos puntos, rocas, valles, pero cada vez está un poco más alto. Inocencia ignorante a inocencia luminosa. Este modelo explica cómo un Cristo o un Buda son como Adán, inocentes, pero, a la vez, son radicalmente diferentes, ya que su inocencia es ahora totalmente consciente y luminosa, no ignorante. Es la realización de la naturaleza en Dios. 2. Etapas de la mente humana. El ser humano no es un ser estático, sino un pasaje o puente entre la naturaleza y Dios. Oso describe 5 etapas de la mente en este viaje evolutivo. Premente, estado infantil es el estado más primitivo, parecido al animal, con inocencia y gracia. El niño vive en el caos, sin futuro ni pasado, totalmente en el presente, pero inconscientemente. No tiene disciplina ni orden, y en situaciones de estrés, como la casa en llamas, se puede regresar a este estado infantil de llanto y desesperación. También cuando se está enfadado o enamorado, se regresa a un comportamiento más infantil e ilógico. Esta capa nunca desaparece por completo a menos que la meditación transforme el ser profundamente. Mente colectiva. Segunda capa surge con la civilización. El individuo aprende a ser social, responsable, sacrificando el ego por el grupo, familia, sociedad, nación. Se adquiere una identidad social, hindú, cristiano, alemán. En esta etapa, la gente cree en Dios y la moralidad formalmente, sin una experiencia real. Nietzsche la llama el estado del camello, una bestia de carga que sigue una rutina sin sentido, cargada de hábitos y creencias prestadas. La sociedad no desea que se vaya más allá de esta etapa. Mente individual, tercera capa. Alrededor de los 40 a 45 años, la persona se enfrenta a una crisis religiosa. Busca samadhi, meditación, algo más elevado que el amor o el sexo, un orgasmo eterno. Es una etapa de gran creatividad, pero también de mucha ansiedad, tensión e incomodidad. Si no se encuentra esta cuarta mente, se puede caer en la locura. Esta etapa es el centro del viaje. Mente universal, cuarta capa. El ego puede disolverse solo cuando ha madurado. En este estado, la persona regresa a una segunda infancia, que no es caótica, sino que posee autodisciplina y un orden interior. Se desarrollan nuevos valores basados en la propia conciencia de lo que está bien. La inocencia, la inteligencia y el amor fluyen desde la esencia profunda del ser. Aunque se siente la unidad con el todo, todavía persiste una conciencia de yo soy uno con el todo. Mente de Cristo/diagonal Buda. Quinta y última etapa es el estado de unidad suprema, donde no existe ni el individuo ni lo universal. Se alcanza el Satchitananda, ser conciencia dicha. La oscuridad y la ansiedad desaparecen por completo, y uno está totalmente despierto. Este es el punto más alto de la conciencia humana, una inocencia divina y luminosa. 3.
La conciencia como motor de la evolución vertical. El Tantra enfatiza que la verdadera evolución humana no es un proceso pasivo, sino un esfuerzo consciente. Crecimiento sobrenatural. El alma o el ser íntimo divino no crece de forma natural o inconsciente. Requiere un esfuerzo consciente, es un crecimiento sobrenatural. Si se deja solo a la naturaleza, no evolucionará. Evolución vertical, mientras que la evolución biológica, horizontal, del cuerpo llega a un punto omega y se detiene, la evolución de la conciencia es vertical. El individuo es responsable de este salto vertical. Trabajo consciente. La iluminación no requiere tiempo y no es un crecimiento gradual, sino un salto súbito y una discontinuidad del pasado. Las técnicas tántricas son revolucionarias y atajos que aceleran este proceso, evitando millones de años de desdicha. El trabajo implica un gran esfuerzo consciente para transformar el ser, centrarse, abandonar lo inconsciente y traer luz. 4. El ego y su disolución en la evolución. El ego es un concepto crucial en esta evolución, no como algo a eliminar prematuramente, sino como una estructura que debe madurar antes de disolverse. Creación del ego. El ego es un falso, yo, irreal, sin sustancia, que surge de la no aceptación de la propia esencia y de la mente dividida. Se nutre de los ideales y de la identificación con el cuerpo y la mente. Ego madurado para la disolución. El Tantra no está en contra del ego. De hecho, el ego puede disolverse solo cuando ha madurado. Una vez que el ego ha servido a su propósito de desarrollo, puede entregarse. La transformación espiritual no es cambiar el ego, ya que un ego más refinado sería aún más peligroso, sino su disolución total. La soledad y el ego. Cuando se está totalmente solo, se trasciende la individualidad, que fue dada por la sociedad, y, por ende, el ego. La soledad es la totalidad. 5. La visión del nuevo ser humano. El propósito último de esta evolución humana, según Oso, es el nacimiento de un ser completamente transformado. Sorba el Buda. Oso busca crear las condiciones para el nacimiento de una nueva clase de ser humano, que sea total y entero. Este ser es capaz de disfrutar de los placeres terrenales, como Sorba el griego, y de la serenidad silenciosa de Gautama Buda. Integración de opuestos. Este nuevo ser integra lo material y lo espiritual, lo externo y lo interno, en un profundo equilibrio y armonía. Ya no hay necesidad de elegir un extremo a costa del otro, sino de aceptar la totalidad. Liberación de dualidades. El hombre es un conflicto constante entre lo animal y lo divino. El Tantra no lucha por uno contra el otro, sino que busca la trascendencia de esta dualidad para crear una tercera fuerza o tercer centro en el que no se es ni animal ni divino, sino simplemente un observador sin elección, libre del pasado y de las proyecciones futuras. En síntesis, la evolución humana en el Tantra es un viaje transformador de la conciencia, que se mueve desde una inocencia inconsciente hasta una inocencia luminosa. A través de la experimentación con técnicas, ciencia, y una profunda aceptación de todas las facetas del ser, amoralidad, el individuo disuelve las ilusiones de la dualidad y el ego, despertando su verdadera naturaleza de no dualidad y conciencia cósmica. Este proceso culmina en el surgimiento de un nuevo ser humano que vive en una profunda armonía interna y externa. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnan Bhairav Tantra, las técnicas y métodos, sutras de Shiva, son el corazón mismo de esta obra, presentadas por Oso como una ciencia pragmática para la transformación interior, que busca llevar al ser humano más allá de la mente y la conciencia dualista hacia una experiencia de unidad y liberación. A continuación, se discute lo que las fuentes dicen sobre las técnicas y métodos. 1. Naturaleza y propósito fundamental de las técnicas. Ciencia, no filosofía.
La palabra tantra significa técnica, método o camino. No es una filosofía que se ocupe del porqué de las cosas, sino una ciencia que se enfoca en el cómo alcanzar la verdad. No se basa en problemas intelectuales, sino en la experiencia y la experimentación. Transformación y trascendencia de la mente. Las 112 meditaciones del Vijnana Tantra constituyen toda la ciencia de transformar la mente. Su objetivo es limpiar la mente, de trascender la mente, y llevar a un estado más allá de la conciencia. Hacer es saber, para el Tantra, hacer es saber, y no hay otro conocimiento. La verdad se revela a través de la práctica, no de la comprensión intelectual. Llaves, no respuestas. El libro no ofrece una serie de respuestas, sino un juego de llaves. Cada sutra es una llave para una puerta específica, y el buscador debe probarlas hasta encontrar la que encaje con su propia puerta. 2. Origen y carácter de las técnicas. Sutras de Shiva. Antigüedad y completitud. Los sutras son atribuidos a Shiva y tienen 5000 años de antigüedad. Son descritas como las técnicas más viejas, más antiguas y, paradójicamente, las últimas, el más nuevo, porque son exhaustivas, completas e imposibles de añadir, ya que han incluido todas las posibilidades de limpiar y trascender la mente. Diálogo entre amantes. Se presentan como un diálogo entre Shiva y Devi, su consorte, quien pregunta en nombre de la humanidad, y Shiva responde con técnicas, no con filosofía. Este formato enfatiza que las enseñanzas más profundas se transmiten a través del amor y la receptividad. Secretos atómicos. Son descritas como secretos atómicos en el ser humano, con un resultado explosivo, cósmico si se logran. 3. Cómo abordar las técnicas. Experimentación y actitud lúdica. Osho insta a la audiencia a jugar con cada técnica durante unos días, no ser serio, para ver si te va, es decir, si resuena y aporta algo nuevo. Si es así, se puede explorar con más profundidad. Receptividad y sin prejuicios. Es crucial acercarse a los métodos con una mente fresca, alerta, pero sin argumentación. Se debe dejar de lado los conocimientos pasados, el saber y la información acumulada, ya que son polvo que crea barreras. No confundir el mapa con el destino. Las técnicas son mapas, fórmulas científicas, pero no la meditación misma, que es el resultado del experimento. No se debe confundir la técnica con la experiencia final. Conciencia del tipo de mente. No todas las técnicas son para todos. Es necesario comprender qué tipo de mente tienes para elegir el método apropiado. Hay técnicas para mentes femeninas, más pasivas, receptivas, y masculinas, más activas, extrovertidas. Honestidad y compromiso. Si se encuentra la técnica apropiada, hay que ser serio y profundizar en ella intensamente, honestamente, con toda tu energía, con toda tu mente. 4. Características clave de las técnicas. Científico y amoral. Las técnicas son puramente científicas. El Tantra es amoral, no se ocupa de la moralidad o inmoralidad, sino de lo que es. No juzga nada como puro o impuro, bueno o malo, virtud o pecado. La pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros. Para el Tantra, la verdadera impureza es la inconsciencia, y la pureza es la alerta o la conciencia total. No lucha y aceptación total. La enseñanza central es la no lucha. Las técnicas invitan a la aceptación profunda y consciente de todas las energías, deseos e incluso emociones negativas, usándolos como senderos para la transformación. Enfoque experiencial y en el presente. Las técnicas están diseñadas para traer la mente al aquí y ahora. La verdad no está en el pasado ni en el futuro, sino en el momento presente. Disolución del ego. Las técnicas son fundamentales para la disolución del ego, que es el falso yo y la raíz de todo sufrimiento.
El Tantra ayuda a la humanidad a crear un ego perfecto, un ego satisfecho, y luego, ayudarles a entregarlo. 5. Ejemplos de técnicas específicas mencionadas. Respiración. Observar la pausa entre dos respiraciones, al entrar y antes de salir, y al salir y antes de entrar, para tomar conciencia de la beneficencia o del centro sin energía. Esta es una técnica budista, Anapanasati Yoga, usada por Buda para la iluminación. Centramiento en el tercer ojo, concentrar la atención entre las cejas, glándula pineal o sivanetra, que es la fuente de la conciencia, para volverse testigo de los pensamientos y expandir el espacio interno. Conciencia corporal y energética, poner la atención en el nervio central de la columna vertebral, hilo de plata, para ascender la energía vital. O sentir los círculos de colores de la cola del pavo real como los 5 sentidos disolviéndose internamente. No proyección de estados de ánimo. Cuando surge un estado de ánimo, odio, amor, no proyectarlo en la persona externa, sino permanecer centrado en uno mismo, siendo consciente de que uno es la fuente. Esto no es represión, sino usar la emoción como un sendero para profundizar en ti mismo. Recuerdo de uno mismo, sé consciente de que existes en cualquier actividad. Recordarse a uno mismo sin pensamientos, sin ser el objeto o el que conoce, sino volverse un tercero, un testigo. Visión de la oscuridad. Entrar en la oscuridad absoluta como la forma de las formas o el útero cósmico, para disolverse en ella, liberándose de miedos y prejuicios. Considerar el mundo una ilusión. Maya recordar conscientemente, incluso en la vigilia, que todo es un sueño o una ilusión para cambiar la percepción fija de la mente. Actitud con el sexo. Acercarse al acto sexual como a un templo sagrado, con suprema devoción, convirtiéndose en el acto mismo, vuélvete la caricia, disolviendo el ego en él, y buscando la relajación profunda sin eyaculación para transformar la energía en amor y meditación. Aceptar los extremos. Para la disolución del ego, elegir un extremo, amar o aborrecer, y llevarlo a su totalidad sin compensación. Técnicas para mujeres. Para las mujeres, Shiva aconseja concentrarse en los pechos, en ambos simultáneamente, sintiendo las cualidades creativas, para generar visiones y alcanzar sunyata, vacío. 6. Relación con no técnicas. Krishnamurti, Zen. La no técnica es una técnica. Oso argumenta que la no técnica propuesta por figuras como Krishnamurti o el Zen es, en sí misma, una de las técnicas fundamentales y más antiguas. Se basa en él no para destruir la mente, pero sigue siendo un método. Dificultad de la no técnica. La no técnica es muy ardua y casi imposible para la mayoría de las personas, ya que exige estar sin soportes y no aferrarse a nada, lo cual el ego constantemente intenta evitar. La necesidad de técnicas para el hombre moderno. Oso afirma que la mayoría de las personas necesitan técnicas para descondicionarse, ya que tienen una mente demasiado compleja y condicionada para dar un salto a la entrega sin métodos. Transformación antes del salto. Estas técnicas ayudan al hombre moderno, cargado de estrés y tradiciones obsoletas, a pasar por un proceso de catarsis profunda y a deshacerse de su artificialidad antes de que pueda ocurrir un suceso espontáneo. En síntesis, las técnicas y métodos, sutras de Shiva, son el corazón experiencial y científico del Tantra. Son un conjunto exhaustivo de 112 llaves atemporales y amorales, diseñadas para desmantelar las estructuras del ego y la mente dualista a través de la conciencia plena y la aceptación radical de la existencia. Invitan al individuo a una experimentación directa para, finalmente, trascender la dualidad y revelar su verdadera naturaleza no dual en el aquí y ahora. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnan Bhairav Tantra, las meditaciones sobre la respiración son presentadas por Oso como un conjunto fundamental de técnicas y métodos de Shiva, cruciales para la transformación interior y la trascendencia de la conciencia.
Estas técnicas son la piedra angular del enfoque tántrico, ofreciendo una vía directa y científica para experimentar la verdad, que es inalcanzable a través del intelecto o las creencias. A continuación, se discuten los aspectos clave de las meditaciones sobre la respiración, según las fuentes. 1. La respiración como puente fundamental. La respiración no es solo un proceso biológico, sino un fenómeno profundamente significativo en el Tantra. Conexión entre vida y muerte. La respiración es la única cosa constante entre el nacimiento y la muerte. Cada inspiración es un renacimiento, y cada expiración es una muerte. Los sistemas indios antiguos, incluido el Tantra, miden la vida en número de respiraciones, no en años, sugiriendo que la lentitud en la respiración alarga la vida. Puente al universo y a lo interno. La respiración es el puente entre tú y el espacio y el tiempo. Al volverse consciente de ella, se puede regresar al presente, acceder a la fuente de la vida, trascender tiempo y espacio, y estar en el mundo y también más allá de él. Vehículo del prana. La respiración no es solo aire, sino un vehículo para el prana, energía vital, elan vital, una esencia sutil e inmaterial que es el verdadero contenido de la respiración. Centro de la conciencia. La respiración es fundamental para llevar la mente al aquí y ahora, un estado de no búsqueda que es la verdad y la libertad. 2. Diferencia fundamental entre Tantra y Yoga en la respiración. Aunque ambos sistemas utilizan la respiración, sus enfoques son distintos. Yoga, sistematización para la salud. El yoga busca sistematizar la respiración para mejorar la salud, prolongar la vida, aumentar la energía y fortalecer el cuerpo. Es un enfoque más masculino y de lucha. Tantra, inmersión para la introspección. El Tantra no se ocupa de sistematizar la respiración, sino de utilizarla como técnica para volver hacia adentro. Se trata de tomar conciencia de ciertos momentos de la respiración tal como es, sin imponer un estilo o ritmo. Es un enfoque más femenino y de no lucha. 3. Técnicas específicas de meditación sobre la respiración. Shiva presenta una variedad de técnicas, 8 de las cuales se centran directamente en la respiración. 1. Observar la pausa entre dos respiraciones. Beneficencia consiste en observar el breve instante en que la respiración se detiene después de entrar y antes de salir, o viceversa. Este momento de no respiración es un momento de muerte donde uno está muerto, pero aún presente. Simplicidad y profundidad. Aunque parece simple, es una técnica profunda para conocer lo eterno. Oso advierte que la mente es engañosa y puede convertir el no buscar la pausa en un nuevo deseo, impidiendo la conciencia. Enfoque de Buda. Buda utilizó una técnica similar, Anapanasati Yoga, enfocándose en la inspiración y la expiración, sabiendo que la pausa se revelaría automáticamente a medida que la conciencia se agudizara, sin mencionarla explícitamente para evitar crear un nuevo deseo. Eficacia universal. Esta única técnica ha sido suficiente para que miles de personas en Asia alcanzaran la iluminación durante siglos. 2. Observar el punto de cambio entre dos respiraciones, similar a la primera, pero enfatiza el momento preciso en que la respiración gira de entrar a salir, o viceversa. En ese instante, uno no está con la respiración, uno es diferente a ella, como si fuera no cuerpo o sin mente. Este método es la base de la meditación Zazen en Japón. 3. Observar el punto de fusión de dos respiraciones. Esta técnica implica ser consciente del centro sin energía, el centro lleno de energía en el instante en que la inspiración y la expiración se fusionan. Es un centro conectado a la fuente cósmica, que al ser sentido, conduce a la iluminación. 4. Ser consciente cuando la respiración se detiene.
implica estar consciente en el momento repentino en que la respiración se detiene. Esta técnica es la base del Zen y a menudo se induce mediante shocks repentinos o situaciones inesperadas para crear la pausa. 5. Centrar la atención en el tercer ojo. Esencia de la respiración se enfoca la atención entre las cejas, el tercer ojo, para ir más allá del pensamiento. Al centrarse allí, uno se convierte en un testigo de los pensamientos y puede percibir la esencia misma de la respiración, prana, no solo el aire. Imaginar esta esencia llenando la cabeza hasta la coronilla puede llevar a un salto o gran cambio en la conciencia. Se enfatiza la pureza antes de esta práctica para evitar un uso peligroso de la imaginación potente. 6. Centrarse en la pausa durante actividades cotidianas. Esta técnica extiende la observación de la pausa entre respiraciones a las actividades diarias: comer, andar, dormir. El objetivo es mantener la atención en esa pausa continuamente, lo que crea dos capas de existencia: hacer y ser. 7. Ser consciente en sueños. Control sobre sueños y muerte involucra la respiración intangible, prana, en el centro de la frente, permitiendo que llegue al corazón en el momento de quedarse dormido. Esto otorga control sobre los propios sueños y la muerte misma. La vida de vigilia, los sueños y el dormir son divisiones de la mente, y la conciencia es lo cuarto, turiya, un estado más allá de estos. 8. Observar el punto de cambio con devoción, similar a la segunda técnica, pero añade la condición de hacerlo con suprema devoción. Esto es para personas de corazón o devocionales, invitándolos a ver el cuerpo como un templo y la respiración como un acto divino. Técnicas de respiración saliente. Enfatiza la expiración profunda como un método de muerte para profundizar en el silencio y el vacío interior. Al expirar completamente, uno se vacía de vida y se acerca a la muerte, disolviendo los problemas asociados a la vida y experimentando una calma profunda. Usar una palabra que termine en a, como Alá, al expirar ayuda a este proceso. 4. Efectos y beneficios de las meditaciones sobre la respiración. Iluminación y samadhi. La práctica de estas técnicas conduce a la iluminación y al samadhi, conciencia cósmica, no de forma gradual sino como un suceso súbito para el cual las técnicas preparan. Trascendencia de la mente y el ego. Son herramientas para dejar de lado tu mente, silenciar los pensamientos y disolver el ego. La conciencia que surge es un estado de no-mente. Paz, calma y revitalización. Al practicar estas técnicas, se experimenta una profunda paz, calma y silencio interior. La atención a la expiración, por ejemplo, produce una relajación muy profunda y revitalización. Descondicionamiento y autenticidad. Ayudan a descondicionarse de las pautas mentales impuestas por la sociedad y el pasado, permitiendo que emerja el ser auténtico y la espontaneidad. Inmortalidad y no dualidad. Al experimentar la conciencia en la pausa de la respiración, la muerte, se conoce lo que ni nace ni muere, llevando a la comprensión de la inmortalidad y la no dualidad. 5. Desafíos y advertencias. La simplicidad engatilla al ego. Las técnicas son tan simples que la mente las considera inútiles o insuficientes para un logro tan grande como la iluminación, buscando algo más complejo o arduo. El ego prefiere el esfuerzo ostentoso. La mente engañosa. La mente es astuta y puede convertir cualquier cosa en un problema. Puede convertir una técnica en un nuevo objeto de deseo, o el no buscar en una nueva búsqueda. Puede confundir el conocimiento intelectual con la experiencia. No un mantra. Técnicas como yo existo deben ser sentidas, no repetidas como un mantra, ya que la repetición monótona induce al sueño, no a la meditación. Necesidad de un proceso de catarsis. El hombre moderno está tan cargado de estrés y represiones que necesita un proceso de limpieza profunda, catarsis, antes de poder acceder a un estado relajado y sin pensamientos a través de la meditación.
En suma, las meditaciones sobre la respiración son el corazón práctico del Tantra, ofreciendo métodos directos y experienciales para trascender las limitaciones de la mente y el ego. A través de la atención plena y la no lucha, estas técnicas transforman la conciencia, llevando al individuo a un estado de unidad, paz y autorrealización que es la esencia misma de la verdad tántrica. En el contexto de los conceptos clave del Tantra, tal como se exponen en el Libro de los Secretos, Vijnana Bhairav Tantra, de Osho, las meditaciones sensoriales y del cuerpo constituyen una parte fundamental de las técnicas y métodos, sutras de Shiva. El Tantra las concibe como vías directas y científicas para la transformación interior, utilizando el cuerpo y los sentidos no como obstáculos, sino como puertas de entrada a la conciencia pura y la no dualidad. Estas técnicas se basan en la inmersión consciente y la aceptación total de la experiencia física, en lugar de la represión o el rechazo. Aquí se detalla lo que las fuentes dicen sobre las meditaciones sensoriales y del cuerpo. 1. La visión tántrica del cuerpo y los sentidos. El cuerpo como templo sagrado. El Tantra considera que el cuerpo es un templo de lo divino y la morada de lo divino. No debe ser tratado como un objeto, ni condenado como un fardo de pecados, una perspectiva que Osho critica en las religiones convencionales. La vitalidad y sensibilidad como clave. La sensibilidad es sinónimo de conciencia o alerta total. El Tantra fomenta ser más sensible y vital, ya que si eres más sensible estarás más vivo, y si estás más vivo, entrará más vida en tu ser interno. La insensibilidad, en cambio, conduce a la división y a permanecer centrado en la cabeza. El cuerpo como manifestación de la realidad. El cuerpo no es una mera entidad física, es una manifestación de la realidad. Las posturas corporales y las prácticas pueden ser útiles para entrar en el ser interno porque el cuerpo es una manifestación de esa realidad subyacente. La respiración como puente. La respiración es el puente entre tú y el espacio y el tiempo. Es el único constante entre el nacimiento y la muerte, un vehículo para el prana, energía vital. 2. Técnicas específicas de meditaciones sensoriales y del cuerpo. Las fuentes describen numerosas técnicas de Shiva que involucran directamente los sentidos y la conciencia corporal. A. Meditaciones de conciencia corporal y táctil. Vuélvete la caricia o el acto de amar. Consiste en sumergirse totalmente en el acto de amar o acariciar, disolviendo el yo en el acto mismo. Al olvidarse de uno mismo en el abrazo, el individuo trasciende el tiempo y entra en la eternidad. Es una de las puertas naturales más fáciles para trascender la dimensión horizontal y transformar el amor en meditación. Cierra tus sentidos, vuélvete como una piedra. Implica cerrar las puertas de los sentidos para que la conciencia no fluya hacia afuera, volviéndose insensible al mundo exterior y al propio cuerpo. Esta desidentificación con el cuerpo permite trascender el dolor físico y experimentar la dicha, ya que el cuerpo forma parte del mundo, no del verdadero tú. Permítete volverte ingrávido, una técnica para reconocer que uno no es el cuerpo físico. Al deshipnotizarse de la creencia de soy un cuerpo y por eso siento peso, se puede experimentar la ingravidez y trascender la mente, ya que la mente también tiene su propio peso. Siéntate solo sobre las nalgas, una técnica taoísta que implica sentarse sin apoyo para pies o manos, buscando el equilibrio. Este centramiento corporal permite la disolución del ego y el acceso al centro interno. Para que funcione, el cuerpo, especialmente las nalgas, debe volverse sensible. Concéntrate en un dolor de tu cuerpo, pinchar una parte del cuerpo con un alfiler, o usar situaciones diarias de dolor, y ser consciente de que solo el cuerpo es perforado, no el tu interno. Esto puede transformar el dolor en dicha. Siente tu substancia saturada con la esencia cósmica, imaginar que los huesos, la carne y la sangre están llenos de una esencia cósmica, o, alternativamente, de tristeza o muerte, para cambiar el estado interno.
Esta técnica utiliza la imaginación como un medio para hacer que la sensación se haga realidad y reconocer que uno no es el cuerpo limitado. Percibe la presencia etérica. Implica visualizar y sentir el cuerpo etérico como una luz azul nebulosa que rodea y penetra el cuerpo físico. Esta percepción tranquiliza, relaja y lleva a la cesación del pensamiento. Tócate los ojos ligeramente. Al tocar los ojos como una pluma, la levedad entre ellos se abre en el corazón y allí impregna el cosmos. B. Meditaciones visuales y de conciencia espacial. Centra tu atención en el tercer ojo, Sivanetra, concentrar la atención entre las cejas, glándula pineal, para abrir el tercer ojo de Shiva. Esto permite ver los pensamientos como un testigo, disolver la barrera entre sueño y realidad, haciendo que los sueños parezcan reales y la realidad un sueño, y percibir la energía inmaterial. Este centro también revela que el mundo entero está en ti. Mira un objeto como si fuera por primera vez, una técnica para ver el mundo con inocencia y sin los condicionamientos de la mente. Mira el cielo ilimitado o mira a lo hondo de un pozo profundo. Técnicas para experimentar el vacío, la inmensidad y el silencio a través de la visión. El pozo oscuro y sin fondo es usado en la tradición sufí para sentir cómo el silencio crece con la oscuridad. En estado de vigilia, durmiendo, soñando, conócete como luz, visualizar la propia esencia como rayos de luz que ascienden por la columna vertebral, de centro a centro, chakras. Esto no es solo imaginación, sino que se alinea con la realidad de que todo es energía / electricidad. Esta práctica ayuda a trascender los estados de vigilia, sueño y dormir, llevándose la conciencia de ser luz a todos ellos. Hay variantes para imaginar la luz gradualmente o en relámpagos. Medita con el mundo ficticio ardiendo. Consiste en visualizar el cuerpo o el mundo ardiendo hasta hacerse cenizas, para desidentificarse de la forma física y darse cuenta de la inmortalidad del ser. Se recomienda meditar en lugares de cremación para facilitar esta visualización. Siente las sutiles cualidades de la creatividad permeando tus pechos. Una técnica específica para mujeres, que implica relajarse y fundirse en los pechos, simultáneamente en ambos pezones para evitar desequilibrio. Esto activa la creatividad femenina, genera visiones y, con el tiempo, conduce a sunyata, el vacío o la nada. C. Meditaciones del gusto y olfato. Cuando estés comiendo o bebiendo, vuélvete el gusto, en contraste con la abstinencia jaina, asad, que insensibiliza los sentidos. El Tantra invita a ser totalmente consciente y sensible al sabor, a volverse el sabor mismo. Esta inmersión plena en la sensación de gusto aumenta la vitalidad y abre al ser interno. Las fragancias y perfumes muy desconocidos pueden surgir en visiones al practicar la técnica de los pechos, indicando la apertura de esferas de creatividad no físicas. D. Meditaciones auditivas. Siéntete a ti mismo en el centro de los sonidos y sus variantes, técnicas que involucran escuchar profundamente un sonido, mortecino, de cuerda, o entonar uno, buscando disolver la mente y el significado para penetrar en el silencio interno. El objetivo es volverse el sonido mismo, o trascenderlo para llegar a la ausencia de sonido o plenitud del sonido, anatma, que son la misma perfección. Tapándote los oídos y contrayendo el recto, una técnica para cortar la entrada sensorial externa, haciendo que el mundo se detenga y revelando un profundo silencio interno. 3.